En esta lección vamos a hablar acerca de los modos de fusión. ¿Qué son los modos de fusión? Mira, en las lecciones anteriores hablamos acerca de las capas, ¿cierto? Que pueden ser estas especies de micas transparentes que ponemos una encima de otra, o que pueden ser diferentes efectos que ponemos en capas aparte para no afectar para aplicar efectos de una forma no destructiva sobre nuestra imagen. ¿Bien? Entonces, si vamos al panel de capas y creamos una capa nueva, por ejemplo, creamos una capa de degradado. Vamos a crear esta capa, vamos a darle algunos colores bien llamativos, por ejemplo este arco iris, ¿cierto? Entonces creamos esta capa de un degradado. Entonces, ¿dónde entran a jugar aquí los modos de fusión? Mira, aquí arriba tenemos, en la parte superior del panel de capas, tenemos este botoncito que dice, o este seleccionable que dice normal. Eso quiere decir porque esta capa se muestra o interactúa con las capas subyacentes, las capas que siguen desde ahí hacia abajo, de una forma normal. Es decir, esta capa tiene colores y muestra los colores, ¿cierto? Nada más que eso. Pero si nosotros desplegamos esta lista, vamos a ver que tenemos un montón de opciones disponibles. Tenemos oscurecer, multiplicar, subexponer, subexposición lineal, color más oscuro, etcétera, etcétera. Esto representa una serie de formas en que la capa que tenemos seleccionada puede interactuar con las capas que están más abajo. Y lo bueno de esta última versión de Photoshop, la versión de octubre-noviembre del 2018, es que ahora, si nosotros vamos pasando el mouse por encima, vamos a poder previsualizar cómo se va a ver esta capa una vez que seleccionemos alguna de estas opciones. Entonces nos es súper fácil ver lo que conseguimos al seleccionar cualquiera de estos modos de fusión. Por ejemplo, si seleccionamos oscurecer, vamos a ver que en el fondo los colores se posicionan sobre nuestra fotografía o sobre las capas que están más abajo y van oscureciendo la imagen. En ningún caso la aclaran, solamente la oscurecen. Si cambiamos a modo multiplicar, lo que hace es multiplicar la cantidad de tinta que habría, ¿cierto?, a la hora de imprimir esto. Entonces, si yo tengo un color azul con un color amarillo, lo que hago es sumar la cantidad de tinta que tendrían estos dos colores y se hace más oscuro. Por eso se ve diferente a lo que consigues con oscurecer, por ejemplo. Y así hacia abajo. No voy a detenerme en explicar como la parte teórica de cada uno de estos modos de fusión, porque hasta cierto punto no las entiendo tan al detalle, y también porque en el fondo tampoco es tan importante. Lo importante es que podemos ir viendo de inmediato la diferencia que esto puede ir teniendo sobre nuestra imagen, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a aclarar, lo que hacemos es que con la oscuridad o la claridad de nuestra capa seleccionada, le agregamos la luz a la imagen de abajo, entonces le hacemos que se aclare y además absorbe los colores que le estamos poniendo. Y fíjate que el efecto resulta ser súper bonito. El efecto es bastante similar, pero al mismo tiempo muy diferente, con la sobreexposición lineal. Con superponer, fíjate que es un efecto completamente diferente, y así sucesivamente hacia abajo. Obviamente en este caso se generan efectos súper raros porque hicimos una capa que lleva un montón de colores, ¿cierto? Y genera este efecto extraño. Exclusión es bastante entretenido porque, por ejemplo, si tienes un color verde y encima pones un color amarillo y a este color amarillo le pones la exclusión, lo que hace es que desde la capa de abajo va a excluir el amarillo y va a eliminarle ese color, por lo tanto vas a quedar con algo más o menos azul. Son bastante locas las cosas que se pueden conseguir, así que te recomiendo que te hagas un tiempito y hagas algunos ejercicios con esto. ¿Bien? Entonces, vamos a eliminar esta capa y vamos a hacer un ejercicio práctico ahora que ya entendimos más o menos qué es lo que podemos hacer con los modos de fusión. Entonces vamos a suponer que esta imagen la estamos preparando para nuestro sitio, ¿bien? Y en nuestro sitio web vamos a utilizar esta parte de la imagen, esta parte que voy a seleccionar acá, y vamos a hacer que esta persona que está aquí sentada esté mirando un texto que vamos a poner acá, ¿bien? Entonces vamos a poner un texto blanco aquí. Entonces vamos a poner el texto.
Obviamente este texto no deberíamos ponerlo directamente en Photoshop, deberíamos ponerlo dentro de Sketch o dentro de Adobe XD, cualquiera sea la aplicación que estemos utilizando para crear este diseño, pero en fin, vamos a ponerlo acá como maqueta, ¿cierto? Para que sepamos por ahora que lo que vamos a hacer es un texto. Y vamos a poner algo sencillo, este es un texto de ejemplo. Déjame darle un posicionamiento a este texto. Bien, vamos a hacer que esté alineado a la izquierda, que sea de color blanco. Listo, y vamos a hacer que sea un poquito más grande. Ok, vamos a suponer que ese es nuestro texto. Y como puedes ver, tenemos el espacio perfecto. Esta foto está genial para que nos deje un espacio al lado izquierdo para que podamos poner nuestro texto. Pero nos encontramos con la dificultad de que en este lugar, si bien el encuadre está perfecto, la cantidad de luz que tenemos en esta zona es demasiado fuerte y por lo tanto en esta zona el texto no se ve. Una de las claves esenciales para un buen texto, para que el texto se pueda leer, es que tenga contraste con el fondo. Y eso lo conseguimos en este lado de la imagen, pero no acá. Entonces, ¿qué hacer con esta imagen? Bien, podríamos simplemente irnos por la ruta fácil, agregar una capa de curvas, bajarle la iluminación y hacer algo más o menos como esto. Y conseguimos que esto se vea bien, se vea relativamente bien. Y quizás nos serviría, ¿cierto? Quizás esto estaría bien. Pero vamos a hacer algo más entretenido, ¿cierto? Es como un poco aburrido esto. Así que vamos a hacer algo entretenido. Vamos a crear una capa de color uniforme. Y vamos a suponer que el color corporativo de esta empresa o de este sitio que estamos diseñando es este color azul. Entonces, vamos a hacer que esta imagen sea de color azul. ¿Y cómo conseguimos que este color convierta a la imagen de este color? Bueno, podemos ir aquí abajo y vamos a encontrar el modo de fusión color. ¿Qué es lo que hace el modo de fusión color? Convierte básicamente la imagen en blanco y negro, pero en vez de ser blanco y negro es blanco, negro, pero todos los tonos intermedios van a ser en base a este color azul. Entonces ahí conseguimos más o menos que esta imagen tenga un tono, el tono azul que estamos buscando para este sitio. Pero quizás no queremos que sea tan azul, quizás queremos rescatar un poquito del color. Bueno, le podemos quitar un poquito la opacidad a esto. Por ejemplo, dejarlo en un 70%. Y con eso vamos a conseguir que la imagen esté azul, pero que aún se entienda que, por ejemplo, hay un poquito de color aquí y un poquito de color allá. O podemos dejarla completamente azul. ¿Qué crees tú? En este caso a mí me parece que está interesante dejarla 100% azul. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta zona de acá? Bueno, podríamos crear una capa nueva y aplicar un degradado. Vamos a aplicar un degradado del mismo color azul que teníamos acá. Así que voy a asegurarme de que seleccionemos este color. Voy a aplicar este color acá. Le hice copiar y pegar al código hexadecimal de este color. Y ahora en esta capa nueva voy a lanzar un degradado, procurando no cubrir la cara de nuestro personaje principal, ¿cierto? Por ahí. Y ahora que ya tenemos este degradado aplicado, vamos a cambiar esto a un modo de fusión multiplicar. Que como te había dicho antes, el modo de fusión multiplicar lo que hace es tomar la luz o la cantidad de sombra que tiene la capa que tenemos seleccionada y juntarla con la cantidad de sombra que hay abajo. O con la cantidad de tinta. Depende de cómo lo mires, pero en el fondo lo que hace es oscurecer la imagen que viene hacia abajo. Entonces fíjate que ahí ya tenemos esta imagen que se ve con un poco más de sentido, ¿cierto? Pero quizás todavía tenemos demasiada luz en este lado y está quitándole la atención al texto. Entonces, ¿qué pasaría si repetimos el mismo ejercicio y aplicamos un poquito de degradado? No tanto, pero en el lado derecho. Y lo cambiamos a modo multiplicar también. Vamos a ver, lo cambiamos a modo multiplicar. Quizás es mucho que esté 100% opaco, pero si lo bajamos un poquito, vamos a conseguir que la zona más iluminada de la fotografía sea su rostro. Y por eso cuando posteriormente utilicemos esta imagen en el diseño, probablemente va a ser más o menos algo como esto.
se va a ver bastante bien, ¿cierto? Versus cómo se vería esta imagen si simplemente ponemos el texto encima de la foto. Bien, así que ese ejercicio nos ayuda a entender un poquito los modos de fusión. Voy a volver atrás antes de cortar la imagen y vamos a probar con otro ejercicio. Vamos a hacer algo diferente. ¿De qué otra forma podemos conseguir que este texto quede legible en este lugar? Bueno, podemos hacer algo que simplemente aplique a esta zona que nos está afectando, ¿cierto? Porque en el fondo lo que nos molesta de esta zona es que tenemos demasiada luz. Por lo tanto, si consiguiéramos aplicarle más oscuridad a esa zona y que esto quede más o menos oscuro, vamos a tener una imagen que funcione perfectamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darle oscuridad solo a esta zona y que no sea aplicar unas curvas como lo hicimos anteriormente, que quedaba relativamente feo? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Identifiquemos qué color podemos tener acá. Si te fijas, el color que tenemos en esta zona es un color más o menos ocre, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionarlo. Para seleccionar un color puedes apretar la tecla I o seleccionar esta herramienta, la herramienta cuentagotas. Y en este caso voy a seleccionar este color de por acá. Y lo que voy a hacer es seleccionar mi pincel, que lo tenemos acá, ¿cierto? Este pincel. Y voy a asegurarme, dando un clic derecho, de que sea un tamaño que me permita más o menos llenar ese espacio, ¿cierto? Más o menos por ahí, y que tenga 0 dureza. Y lo que voy a hacer es pintar toda esta zona de ese color. Voy a pintar toda la zona de la puerta de este color. Bien, entonces voy a asegurarme de llenar todo este espacio. Por supuesto, esto lo estamos haciendo en una capa nueva. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos nuestro fondo con este color. Entonces ahí está listo. No, mentira, queda horrible así tal cual. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque en el fondo lo que quiero es que las zonas de más luz sean de este color y que las zonas más oscuras sean del color oscuro que le corresponda. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a hacer que esta capa también esté en modo multiplicar para que oscurezca la imagen, y como puedes ver, está oscureciendo la imagen. Pero, si bien podríamos llegar simplemente hasta ahí y decir, oye, qué bonito, listo, chao, vamos a mirar de cerca esto y vamos a notar que ocurrieron algunas cosas más o menos feas. Por ejemplo, el borde de nuestras pinceladas se nota y se ve un poquito brusco. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Mira, si damos doble clic sobre la capa, no sobre el texto, sino sobre el espacio que queda a la derecha del texto, vamos a abrir este panel que se llama estilo de capa. ¿Y de qué se trata estilo de capa? Es desde donde podemos definir ciertos estilos que le vamos a aplicar a una capa. Por ejemplo, vamos a ir a la capa del texto primero. No vamos a profundizar mucho en esto porque para el efecto de edición de fotografías no es tan relevante, es más relevante a la hora de diseñar algo, pero desde acá puedes aplicar cosas como por ejemplo una sombra paralela al texto, que voy a aplicarla en este momento bien extremo para que puedas notarla. ¿Ven? Entonces ahí puedes notar. Pero en el fondo lo que vamos a hacer con esto y la parte que nos importa de acá es lo que tenemos en opciones de fusión. Porque desde el menú que seleccionamos anteriormente, lo único que hacemos es cambiar el modo de fusión, ¿cierto? Cambiamos a modo multiplicar, aclarar, subtraer, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos más opciones. Y en este caso la opción que nos importa es fusionar si gris. En este caso vamos a seleccionar gris. Pero ¿de qué se trata este fusionar si es tal cosa? Lo que vamos a hacer es modificar la capa subyacente y vamos a mover este manejador hacia la derecha. ¿De qué se trata esto? Lo que estamos haciendo ahora, tenemos toda esta capa o toda esta zona que pintamos y le pusimos multiplicar, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Esta capa se está multiplicando, o sea, está oscureciendo hacia abajo. Pero yo quiero que no oscurezca todo, que oscurezca solo las luces. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar este controlador y decirle multiplica y solo hasta las luces que no son más del 80%, ¿ok? O que no son más de 80. No sé en realidad qué significa esto. Es un rango que va desde 0 a 255. Pero en este caso voy a llegar a 80 y le voy a decir
multiplica solo hasta ahí, porque lo que quiero es que la capa que tuvimos solo afecta a las luces, no que afecte a las sombras. Y vamos a ver que más o menos funciona, ¿cierto? Está aplicando solo a las luces, pero se ve horrible esos cortes. Entonces aquí es donde entra la magia, porque podemos apretar Alt, y si apretamos Alt podemos separar este controlador. Entonces vamos a decirle que desde aquí hacia la derecha, todo esto, que cuando la capa de abajo esté desde aquí hasta completamente claro, se multiplique, pero que desde aquí hasta acá empieza a dejar de multiplicar. Por lo tanto, le definimos un rango dentro del cual no queremos que multiplique y le damos OK. Entonces fíjate que ahora nuestra imagen se ve realmente, parece algo realmente natural el hecho de que este fondo esté oscuro, porque en el fondo lo que estamos haciendo es solamente oscurecer las luces. Estamos diciendo que las luces más claras o las zonas más iluminadas de esta parte de la imagen las oscurezca a un mínimo de este color. Ahora, si tal vez lo oscurecimos mucho, podemos jugar con la opacidad de la capa para que esto se ajuste y no sea tan luminoso, pero ya estamos en condiciones perfectas de que nuestro texto se pueda leer y no le cambiamos los colores a nuestra fotografía. La fotografía, que ya tenía unos colores bastante bonitos, ahora se ve bien todavía y podemos leer el texto que pusimos ahí. Ahora, si quisiéramos, podríamos cambiar de nuevo el color de esto para darle un efecto, para suponer que este es, por ejemplo, un vidrio que tiene un panel de color que no deja entrar demasiada luz. Entonces podemos seleccionar la capa en donde tenemos esta pintura que hicimos, ir a ajustes, imagen, ajustes, tono, saturación, y podemos cambiar el tono para que sea un poquito más cercano al azul, por ejemplo, o al violeta, dependiendo de cuál sea el efecto que quieras encontrar. En este caso voy a acercarme al azul para hacer un poquito de juego con su camisa. Y fíjate que ahí se ve y aparentemente es como si esta puerta tuviera un vidrio polarizado, ¿cierto? Entonces, ya vimos dos formas en que podemos trabajar con esta imagen. Podemos irnos por la ruta de completamente efecto y hacer que esta imagen sea una cuestión súper corporativa, hacerla azul, etc. O podemos ir por la ruta de hacer que esto bajarle las luces a esta zona y hacer que esta imagen siga viéndose de manera realista. Bien. Y fíjate que interesante esto, porque ahora que estoy ocultando y mostrando las capas, fíjate que si muestro el degradado de allá y el degradado de acá, esta imagen sigue funcionando bien, el texto sigue leyéndose bien, pero tenemos a nuestro personaje con sus colores naturales y no está completamente cubierta de azul. Así que también se genera un efecto interesante que lo conseguimos sin querer. Así que fíjate que eso es algo interesante de tener capas, de tener todo separado por capas, porque puedes conseguir efectos interesantes a veces sin siquiera darte cuenta. Ahora, el último cambio que vamos a hacer, en este caso, si nos vamos a quedar con esta versión de la imagen, hay algo que me molesta mucho y es este signo de salida, este signo exit. Porque si bien tengo toda esta zona bastante azul, esto sigue siendo de este color rojo que no calza mucho. Así que voy a hacer una pinturita azul ahí, voy a hacer una pinturita azul acá y acá, y voy a cambiar esto a modo color. Voy a bajarle un poquito la opacidad y voy a borrar un poquito porque me pasé, así que cambio a modo borrador, selecciono un pincel más o menos grande y comienzo a borrar por ahí, por acá. Obviamente esto hay que hacerlo con mucho más cuidado, lo estoy haciendo de manera un poco brusca en este momento, pero fíjate que ya no molesta tanto ese exit de ahí arriba, que me distraía mucho en ese lugar. Bien, entonces ya tenemos esta versión alternativa completamente azul y tenemos la alternativa en donde solo oscurecimos la ventana. Y estas son solo dos versiones o tres versiones que pudimos hacer con unos simples ajustes de capas. En este caso, las únicas opciones que hicimos fue multiplicar
y modificamos la transparencia de una capa para que sea translúcida solo cuando tenemos cierta cantidad de luz. Así que puedes imaginarte que las posibilidades son casi infinitas con tantos modos de fusión, con tantas capas que puedes crear, y esto súmalo con las capas de ajustes que conocimos la lección anterior y lo que vamos a ver en la próxima lección, que son los recortes de capas. Así que creo que las posibilidades que esto te abre son infinitas. Esto que vimos fue solo un pequeño ejemplo, así que te dejo abierta la puerta para que experimentes por tu propia cuenta y descubras las grandes capacidades que puedes conseguir con esto. El límite, en este caso, va a ser tu creatividad. Así que te dejo por ahora y nos encontramos en la próxima lección para que aprendamos cómo recortar elementos dentro de una capa de Photoshop. Nos vemos ahí. Chau, chau.